Muy bien, seguimos en este programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa, es el mismo nombre del programa, el nombre que tenemos en el dominio Facebook, estamos en Twitter, @en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos. Estoy leyendo acá un disparate de nuevos republicanistas, así nomás lo digo, porque parece que no terminan de entender esto para recibir a Mercedes Vigil, que creo que le va a gustar. Lo que voy a interpretar le va a gustar, no lo que voy a leer. Las democracias contemporáneas parecen muy alejadas de los principios que la inspiraron. Bueno, chocolate por la noticia. Los ciudadanos perciben que las decisiones importantes sobre cómo vivir escapan de sus manos y muestran múltiples dudas acerca de la calidad representativa de las instituciones. Chocolate por la noticia. Pero esta crisis de la democracia liberal, mirá vos, me entero que la crisis es de la democracia liberal, no supone la quiebra del ideal democrático en su conjunto. Mirá vos, yo no sé cuándo se aplicó la democracia liberal, lo único que tenemos de democracia liberal son los principios que sustentan la democracia, pero parece que no lo entienden. Es decir, todas nuestras libertades, lo que consagra el artículo 7 de la Constitución, ¿no? La libertad individual, el individuo como el epicentro de la razón de ser del Estado, la democracia representativa, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, la primera, que tanto nos explicó Stuart Mill, sin pensamiento el resto no viene, porque es por añadidura. Ese es el liberalismo. Y la democracia es indisolublemente liberal. La democracia que concibe Occidente es la que proviene del sistema de ideas liberales. Pero no lo entienden, Mercedes. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, un gusto conversar contigo. Un gusto, un placer. Es un oxímoron, como decir, vendemos medicamentos para personas sanas. Es algo absolutamente inentendible. Pero yo te estuve escuchando y voy a cambiar el eje de lo que pensaba conversar contigo, Ujú. porque voy a largar un desafío a mi querido y adorado personalmente Conrado, este, que nos precedió, Conrado que es Rodríguez. diputado, Ujú. Conrado Rodríguez, hijo de Renán y nieto del fantástico Renán Rodríguez. Yo creo que estoy viviendo en un país disociado, como Juno, las dos caras de Juno. Estamos promoviendo una ley para que se declare delito negar o banalizar el genocidio armenio y el judío. Le pregunto a Conrado y te pregunto a ti, ¿tú has visto ondear banderas esvásticas? ¿Tú has visto senadores o diputados en la Cámara con camisetas con esvástica? ¿Tú has visto en algún lugar de Uruguay que se pida permiso para legalizar un partido nazi? Van presos, van todos presos. Te hago una pregunta, ¿viste? No, no se Eso, puede. No se ah. puede. Bueno, sin embargo, todo esto sí pasa con el comunismo. Con la hoz y el martillo. No solo con la hoz y el martillo, sino con el Partido Comunista, con las camisetas con la hoz y el Cuba y Che martillo en el Guevara con un Senado, diputado, ¿te acordás? y además con caída la Internacional Socialista, apareció el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, que dice explícitamente, hay fotos en la web de la Intendente de Montevideo con un monumento. ¿Tú has visto lo mismo con la esvástica? No, por eso le pregunté a Conrado que por qué Entonces yo, no sí, plantean también lo del genocidio brutal sistemático de la Unión Soviética, por ejemplo, con 120 y pico de millones de personas muertas por el sistema soviético comunista, los genocidios cubanos. Parece que para ese lado el no se va, genocidio no se va. chino. Y el genocidio chino, Pero te das cuenta que Conrado no entendió, y esto lo digo con el mayor de los respetos, la función del político es prevenir a la ciudadanía de los peligros inminentes. ¿Qué peligro inminente tiene el nazismo? Cuando no hay banderas con esvástica, cuando no hay monumentos, ni hay partidos nazi en el Uruguay. Sin embargo, el peligro inminente es el que no se nombra en el claro, proyecto. claro. ¿Tú entendés que Por estamos supuesto. hablando del mismo país que el año pasado mandó calurosas felicitaciones por los 100 años del Partido Comunista Chino? Claro, claro. Entonces, todo esto, perdón, y lo digo con el mayor de los respetos, es
para decir que se está llenando tiempo con proyectos de ley. Un proyecto de ley es como legislar y poner una batería de médicos a tratar una enfermedad que no hay en Uruguay e ignorar una que es peligrosa y es Claro, creciente. claro. Entonces, esto es terrible. Yo no quiero personalizar en Conrado, pero la verdad que el sistema político es como cuando Ope Pasqué, en la mitad de una crisis de laicidad en la enseñanza, ya desde antes de la LUC, pero recordemos, Sí, regalando papeletas y con carteles en las escuelas, y ahora Ope Pasqué, hace 2 meses, se alteró y presentó quejas por una invitación a una misa. No sé si me explico. sí, sí. Todos estos representantes de la clase política me están demostrando que sus bancas no están sirviendo para prevenir Mm. lo que nosotros tenemos un sistema político enorme que cada vez que se aumentan nos repiten que es para mejorar el sistema republicano, para proteger al ciudadano. Entonces van a legislar para prohibir que se banalice el genocidio nazi en un país que prácticamente no hay nazis, porque si hay un nazi, está escondido en un escritorio. Y En tampoco hay turcos que salgan a decir que no hubo genocidio armenio. Absolutamente. Nadie nombra al Partido Comunista. Y esto volvemos al epicentro del problema. Mm. Perdón, pero el Partido Colorado en las nuevas generaciones es marxista. Y claro que sí. ¿Y sí? Marxista. Y Conrado, que no lo declara, inconscientemente como la calle Pou, forman parte de generaciones educadas que la hoz y el martillo es natural que la tenga una camiseta, el Che Guevara. Mm, ¿De qué estamos hablando? En un país mm. en el cual llegaron miles y miles de dineros para transformarnos en Cuba. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Y cuando tenemos un sistema de justicia, que fue lo que hice en la primera parte del programa, que lo desglosé otra vez, me llevó una media hora a explicar cómo nos dieron un golpe de Estado técnico, cómo rompieron la independencia del Poder Judicial, cómo rompieron los mandatos constitucionales de los jueces de garantía, cómo tenemos una justicia ideológica que hasta comete la aberración, el atropello humano y ante la seguridad jurídica del Estado de estar llevando presos a través de un fiscal de una fiscalía de lesa humanidad especializada en un periodo de la historia, porque ellos dicen que en ese periodo se cometieron delitos de lesa humanidad, violando la irretroactividad de la ley penal más grave, Es más, desconociendo la renuncia del Estado, que es cuando el Estado renuncia a la pretensión procesal, es irrevocable una renuncia, lean el Código General del Proceso, eso sí, no se puede derogar esa ley de la caducidad. Bueno, derogaron, crearon una ley que creó la Fiscalía, nos rompieron el Poder Judicial, y ahí no están preocupados, Mercedes, por relegislar eso de nuevo, por es reconfigurar el Estado más, de Derecho. tanto que hablaron de la LUC, y la LUC no sirve para nada. Seguimos con los liceos, con banderas genocidas, porque las banderas comunistas son banderas genocidas, por más que Conrado Claro, no lo haya estudiado. claro. Es así. Entonces, saludamos al Partido Comunista Chino. Dejamos, escúchame, Rubén, hay lo que pasó en Peñarol con el tema de las hinchadas y familiares, y aclaro, lo mío no es una discusión con las madres, Ujú. lo mío es una discusión con las agencias de publicidad norteamericanas que financiaron hace 50 años que hay un grupo de agencias de publicidad financiadas por fundaciones internacionales para transformar el dolor de esas madres en un negocio. Entonces, que los diputados estén hablando del genocidio armenio o del nazismo en donde nadie lo defiende y se olvidan del lavado de cerebro, lo que pasó en Sí, Peñarol y lo que no se dan cuenta los descerebrados que lo hicieron, es que están aplaudiendo a terroristas internacionales claro. comunistas que asolaron la región en el 60 y el 70. Esto no tiene nada que ver con las pocas madres, No, no, gracias a claro, Dios, claro. con las 30 y pico, 32 familias,
porque yo repito el número de Gonzalo Fernández, perdón, Fernández, sí, Gonzalo, el que fue ministro de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, abogado, secretario de perdón, Presidencia. sí, que fue integrante de la Comisión para la Paz y dijo que los desaparecidos... Esto no tiene nada que ver con las 32 familias, esto tiene que ver con los organismos internacionales y las agencias de publicidad que tomaron un hecho terrible y lo transformaron en negocio. Eso es lo que pasó en los vestuarios y en la sede de Peñarol. Eso no es lamentar la muerte ni cuidar los derechos humanos. Forma parte de una maniobra de una agencia de publicidad. Ahora, que Conrado se ocupe del genocidio armenio y que Ope Pasqué de la invitación a una misa y no vean esto, en otra profesión significaría el despido. Si vos sos dueño de un hospital o una clínica y entran 5 o 6 accidentados y los médicos siguen tomando café y no los atienden o se ocupan de cosas nimias, tú los despedís. Y bien despedidos están. Y la ley te ampara, porque no están haciendo... Ahora, los diputados y senadores en el Uruguay se ocupan de banalidades. Es más, te voy a decir, las mismas agencias de publicidad que transformaron el género en un negocio, que transformaron la tragedia de los desaparecidos en un negocio, que transformaron a todo militar y policía en represor y genocida, porque son todas ficciones logradas por agencias de publicidad. Las mismas agencias de publicidad que en los 60 te ponían a mujeres embarazadas fumando y decían que lo mejor para el embarazo era fumar. O sea, este ejemplo vale para citar la fuerza que tiene una agencia de publicidad que te vende un shampoo que es una porquería y vos lo comprás. Bueno, esas mismas agencias de publicidad son las que en el día de hoy pautan la actividad hasta de diputados y lo estamos viendo, lo vi recién con la Mercedes, ¿sabés locución con Conrado. que al tratar este punto, un punto clave, ¿no? Que uno siempre viene tratando en este programa, el otro día vi un documental en el cual se decía que en los Estados Unidos en la década del 60, cuando empiezan a propiciar el movimiento hippie y el uso de los psicotrópicos, del LSD, de la marihuana, fomentando todos los teóricos neomarxistas que estaban en Estados Unidos fomentando el hippismo. El hippismo nace desde las cabezas de los Althusser, de los Michel Foucault, de Simone de Beauvoir, que van a fomentar eso y sobre todo en California se va a dar muchísimo en las comunidades hippies. En ese mismo momento, Estados Unidos estaba teniendo un grave problema con combatientes en Vietnam, y cuando vuelven esos combatientes muy, muy problematizados durante esos años, se va a crear un movimiento de motoristas que se llama Los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno son todo lo contrario de esos movimientos comunistas, hippies, porque planteaban la reivindicación de la nacionalidad y del republicanismo americano y pasaron a ser los ultraderechistas, que eran malísimos también. Era gente mala, se dedicaban a vivir en logias de motoristas, asolaban pueblos, también mataban, pero quiero explicar que esa sociedad se va fragmentando por ese maniqueo, mecanismo de manipulación de agencias de publicidad, de corporaciones financieras, que van armando estos movimientos y están fracturando la sociedad, la están fracturando por dentro y están rompiendo esto que tanto pregonan los teóricos de la unidad republicana. Bueno, nuestras repúblicas se están haciendo pelota, discúlpenme la expresión, porque nos están dividiendo por dentro, y acá en América Latina es claro lo que dice Mercedes Vigil. Acá estamos sumamente fracturados, todos los países de Latinoamérica, por este foro de San Pablo y esta internacional comunista que se instala con este buenismo progresista, neomarxista, que nos hacen creer que estamos teniendo vidas republicanas cuando nos destrozaron el Estado de Derecho. Ya lo rompieron. Es más, los babiecas que, perdón, y lo digo con todo respeto, los babiecas que salen a hablar de las misas en determinado hospital o del genocidio armenio, están sumidos en la campaña de publicidad enorme que hay. ¿Tú no te diste cuenta que todos los días, hace 6 meses, la prensa y las redes solo hablan primero de Artesiano y ahora de los tickets que se usaron en el hospital policial? De Astesiano. Astesiano primero y ahora, en los últimos 2 meses,
cada tanto, cada 2 días aparece, sí, fulanito usó tickets en el hospital policial, menganito sacó medicamentos del hospital policial. En un país que es una olla de grillos, esta es tu casa, se te quema el rancho y están ocupándose si pones vidrios polarizados en el frente. Claro. La verdad es que el que crea que primero, este país es corrupto, es un país corrupto. Tenemos corrupciones enormes, pero la prensa se dedica sistemáticamente y las redes a hablar de un ticket, de un medicamento en el Sí. hospital policial. Esto es para tarados. Y Vos nos sabés que abortaron una mega investigación de rusos metidos en el Uruguay, de espías rusos, de espionaje, de falsificación documentaria, todas las la abortaron. investigaciones, todo lo que dijo la calle Pou que iba a hacer, todo lo abortaron. Sí. En algunos casos por mayoría parlamentaria y en otro caso por secretos inconfesables. Hay cosas que ni tú ni yo, Claro. ni la gente en general sabe, porque rompe los ojos. Entonces, seguimos hablando de cuántas veces fueron al dermatólogo los frente amplistas o los no frente amplistas, cuántas aspirinas sacaron del hospital policial y el país se cae abajo. Es más, se viralizó el otro día un video que yo lo recuerdo de hace como 15, 20 años, de hablando Álvaro Alfonso como alcalde de Santa Lucía del agua putrefacta. Sí. Nos hicieron quintuplicar hace años los directores de los entes diciendo que unos gobernaban y los otros controlaban. Pues la verdad es que nadie controla nada, ni en Antel, ni en UTE, ni en OCE. Entonces, además que los diputados se ocupen del crimen de odio por reivindicar el genocidio armenio, que nadie lo reivindica, y se olviden de que estamos bajo fuego, que hay un partido comunista que tiene, óiganlo, monumentos, que hay un salón. Es más, Memorial. si la oposición tuviera interés, que no lo tiene, el oficialismo, perdón, podría haber un abogado presentado un recurso porque lo que sí es delito de odio es tener un salón en una universidad como es la Facultad de Arquitectura con el nombre de un genocida, que es Ernesto Che Guevara. Hay mecanismos. En el Uruguay, Que no, Rubén, no faltan Mercedes, y el leyes. No disparate faltan sigue, ¿no? leyes. Un genocida Sí, como el Che Guevara, ¿no? Un genocida de un partido genocida, que además no era arquitecto. ¿Y qué tiene que ver el Che Guevara ahí? ¿Qué tenía que ver? ¿No? Ni pero siquiera era un lo peor arquitecto. no es que no fuera arquitecto. Pero, Lo peor es que creó campos de claro, concentración. pero me refiero al disparate total, porque ponerle que esté el disparate de que digan, bueno, como fue Eso, médico, lo tienen en la facultad de medicina. Está mal, es un disparate. Pero además en la facultad de arquitectura todo es un disparate, todo es un disparate. eso es Un delito de genocida, odio. claro. Olvídate, Ope Pasqué, de la misa y de la No, pero llamada a Ope la... Pasqué legisló la eutanasia, ¿viste? O sea, Claro. en el país Pero que dice que, Conrado, olvídate del genocidio armenio, olvídate de los nazis, porque yo no he visto, ni yo, ni mis hijas, ahora mis nietos, nunca tuvimos profesores que nos hablaran maravillas del genocidio no, no está nazi ni del cuestionado, armenio. no, no está cuestionado. Los comunistas, es más, a mí me han llegado datos en estos últimos 15, 18 años de actos con niños de escuela pública, de sexto de escuela, que hasta van al Teatro Solís Mm, cuando se festeja un aniversario de los mm. terroristas del Sí, MLN, sí. y van exterroristas y gente del Grupo Crisol a contarles lo divertido y lo buena gente que son. Ese es un delito de odio. ¿Te paso otro Ese es delito? un ¿Te delito paso de otro delito odio. que no les preocupa? De este globalismo progresista, neomarxista, postmarxista, ¿cómo te gusta llamarlo? Marxismo cultural. Tenemos una ensalada, tenemos un menú, puede ser postmarxismo. Documentos, la ONU y la OMS defienden que las escuelas preparan a los niños para tener parejas sexuales, masturbarse, usar pornografía y aprender sexo oral. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves, Mercedes? Para mí no es novedad. Yo Bueno, hace años, pero, años que pero he si les preocupa lo googleado. del Sí. genocidio, ¿esto no les preocupa?
Yo he Los niños subido pequeños eso. son seres sexuales que deben tener parejas sexuales y comenzar con el sexo lo Eh, antes posible. Y después está el otro proyecto de la pedofilia también en la ONU. También está el proyecto, Por que lo vamos a supuesto, conversar con la doctora Grisel Pereira, abogada, doctora en Derecho, especialista en temas de menores y derecho de familia. Pero pero parece que eso no Rubén, interesa, en los legisladores. Rubén, a estos legisladores, personas como yo, gratuitamente, hace como 4 años que le venimos subiendo páginas de los manuales de UNICEF Mm. de educación sexual integral diciendo que, que la educación sexual integral propuesta por ONU y que se aplica en todo Occidente no es educación sexual, que es hipersexualización. No enseñan Ah, no previenen las enfermedades de transmisión exacto, sexual, exacto. no previenen el embarazo adolescente, pero enseñan a masturbar, a toquetearse del mismo sexo. Sí, sí. Digo, se lo venimos diciendo Enseñan y hábitos, los en vez de enseñar diputados se ciencia. ocupan de que hay una participación en una misa. No, no. Es increíble. Bueno, pero Estamos Mercedes, lo que pasa absolutamente que no, perdidos. lo que pasa que yo no sé cómo estarás calificada, ya serás la Pope, la número uno de los conspiracionistas, serás nuestra líder, la líder del conspiracionismo, para ellos, supongo. Porque no escuchan, no escuchan y no leen. Estas No, cosas ¿sabés están lo que pasando todo soy el tiempo. yo? ¿Sabés lo que soy yo? Yo no aporto un peso a las campañas políticas de nadie, Ah, menos de mediocres. El tema es otro. El tema es la chacra. ¿Quién te va a financiar las sí. próximas campañas? Es terrible. Y esto que acabas de leer de los niños te demuestra que esta gente no tiene límites. Porque cuando una sociedad ya abandonó a los viejos, vivimos en un país en el del 70% de los jubilados no llega al 5 de mes, ganan menos No, de 15.000 pesos. sí. Pero ahora vivimos en una sociedad en la que el presidente y la vicepresidenta declaran en todos lados su devoción a Agenda 2030. Y Agenda 2030 es la que desde el 2017 permite estos manuales y es Todo la esto. que a través de ONU está implementando la pedofilia. Entonces, cuando en un país los burócratas transformados en políticos y teniendo la caja del Estado, que eso es lo más Sí. terrible, teniendo la caja del Estado, defienden desde la pedofilia hasta la eutanasia y la muerte por inanición de decenas de viejos, Sí, es un sí. país absolutamente fallido. Fallido Vivimos en totalmente. un Uruguay fallido. Sí, Es ya, más, sí. el otro día escuché a la Nata un pedazo, no sé si fue en la Feria del Libro, se hizo Tengo acá una viral, nota de él, tengo una nota de él, muy interesante, claro después la voy a leer. que por lo menos toca el tema del Uruguay verdadero, no Sí, el Uruguay claro, de la ficción, no el Uruguay exacto, en el que pagas a 3 agencias de publicidad o a 2 escritores para que te digan, es más, te voy a exacto. decir, Liscano, Mm, ex Tupamaro, asesino, mm, escritor de vez en cuando y funcionario de los gobiernos frentistas de toda la vida, el otro día, con 70 y pico de años, publicó un libro sobre Cuba. mm, Muchos dijeron, qué bueno, sí, es la verdad, él reconoce que todo es mentira y que mm. es un horror. Ahora, es la muestra de cómo podés estar 75 años alentando un genocidio, viviendo de la desgracia ajena y antes de morir te querés reivindicar. Es patético. La Claro, verdad que se felicite a gente que antes de morir quiere arreglarse un poquito con el barbudo, es es patético. patético. Somos una sociedad patética. Totalmente, totalmente, Mercedes. Y es así, y sigue campeando la mentira, y sigue campeando la mentira en favor de todas estas organizaciones marxistas, neomarxistas, de esta propaganda globalista que nos destrozó la República, nos destrozó el Estado de Derecho, nos rompió nuestra soberanía. Ya está, tenemos estados ausentes, porque los temas centrales, como tú decís, no preocupan, no interesan, nos sale carísimo esto, ¿no? Los legisladores nos sale carísimo, porque le estamos pagando para que Sí. hagan cosas que no tienen sentido y que nos están provocando mucho daño, ¿no? Se tendría que haber reconfigurado definitivamente la autonomía y la garantía del poder judicial para todos los orientales. No lo hicieron con mayorías absolutas, ¿eh?
con mayorías absolutas para poder hacerlo, con un Además, 54%. además, Rubén, los griegos siempre decían que las sociedades, como cualquier organismo vivo, generalmente morían por su propia y endogámica Sí, violencia. Creo que las sociedades actuales, la República, por eso la otra vez cité al presidente de la República, Lacalle Pou, que en un discurso hace un par de meses mm, le exigió a los ciudadanos que defendieran el sistema. sí, Y emulando, debería leer a los griegos y aprender de los griegos que los organismos como las repúblicas, las democracias y el sistema político se destruyen por la propia endogámica acción de sus integrantes. Y claro esto es claro, terrible. que es la tiranía que van instalando, en los regímenes tiránicos despóticos que en intereses propios van destruyendo la unidad republicana y se No cae. solo eso, no solo eso, quiero antes de decirme aclarar esto. Una de las características de las repúblicas es la justificación. ¿Qué justifica las repúblicas desde el origen? La legitimación y la identificación del ciudadano. El ciudadano entendió durante cientos de años que ese sistema y sus funcionarios lo representaban. Con eso hay una legitimación y Sí. una justificación. ¿Qué está pasando? Y por eso el presidente y otros políticos trasnochados le dicen a los ciudadanos que los cuidemos, que los políticos están alejándose de la Rompieron justificación. el contrato. O sea, la Rompieron el República contrato. tiene que ver con ese acuerdo social, como decía Rousseau, como lo decía De Beccaria, como lo decía Montesquieu, que es cuando la población, por convicción, experimenta la necesidad de estar cobijada, unida y protegida en su seguridad y delega cierta libertad para cuidar el resto de las libertades. Ahora, cuando se legisla leyes que son innecesarias, dice De Beccaria, cuando no tienen utilidad, cuando son innecesarias, cuando carecen de necesidad absoluta, se empieza a instalar la tiranía. La tiranía es eso, la tiranía es aparentamos que estamos viviendo en república, pero estamos haciendo leyes que benefician corporaciones, benefician grupos de poder, benefician un determinado sector del poder. Bueno, Uruguay está sometido a ese despotismo tiránico que sigue hipócritamente simulando que es una república, pero ya fracturó la unidad republicana y rompió el contrato. Eso es así. Y la gente se va dando cuenta, lógicamente lo que tú decís, Mercedes, va pasando a través del tiempo, no se dan cuenta de un día para el otro. Más Pero, ciudadanos, claro, cada vez más ciudadanos sienten que no es legítima la representación que invocan sus políticos. Y eso es gravísimo. es gravísimo. Algún senador y algún político en las redes me ha criticado a mí y a otros periodistas o pensadores porque dicen que diciendo esto estamos erosionando la Provocando daño. república. No, no, Esto no. es como el Enojarse con el enfermo, mensajero. Es como enojarse con no, el mensajero. como ir a una clínica y tener un tumor y hacer responsable del tumor al oncólogo. Al oncólogo que te da el diagnóstico, que te hizo el estudio y te da Claro, el diagnóstico. lo que Lógico. estamos haciendo es un diagnóstico de Claro, lo que son responsables claro. nuestros funcionarios. Y Y volvemos al tema del holocausto sí. turco. Y además, Mercedes, Dejémonos de jorobar. estamos diciendo esto porque estamos tratando de ser lo más sinceros posible y analizando lo que no queremos que pase, porque es terrible que pase. Es terrible que se caiga en descrédito, que los representantes caigan en descrédito de la población. Es terrible que se dé esa fractura. Mirá Argentina. Argentina está contenida por el fenómeno Milei, que está catalizando una violencia social latente porque se descontroló, se desconfiguró la República porque han sido brutalmente saqueados, robados, vejados. Bueno, eso no queremos que Rubén, pase en Uruguay, porque si esto Rubén, sigue, sí, la gente no es boba, se da cuenta, se dan cuenta. Yo ayer hablé con dos taxistas, Mercedes, y los dos me decían lo mismo, se dan cuenta que no nos están representando nadie, el sistema Rubén, político. esto de advertir, porque la función del político es advertir los peligros para exorcizarlos. Cuando no pasa eso, como no está pasando en Uruguay hace tiempo, yo creo que en Argentina pasa, porque en Argentina, pese a todo, hay un sector de periodistas de investigaciones independientes que Mm, no es lo mismo que acá, que son prácticamente amén todos. Cuando nosotros en los gobiernos del frente
Mm, criticábamos y decíamos que había que decapitar a los marxistas de todo proceso cultural y educacional. mm, Y cuando la calle asumió, y lo seguimos diciendo, y cuando la calle nombró marxistas, lo seguimos diciendo, no es porque nos levantemos con el hígado mal mm. o porque querramos un cargo para lo que nos hemos negado, es porque sabemos lo que sucede, lo que está pasando en el IABA, con directoras y funcionarios que alientan esto, es Claro, crónica de una muerte claro. anunciada. Si no cambias a los incendiarios y un buen día les pedís que sean bomberos, sos un miope. El efecto se El, va a dar, claro, si es el durante resultado. 60 años la directora del IABA o 30 o subsecretarios o gente de la han fogoneado Sí, sí, al marxismo, de golpe desde un 1 de marzo se van a transformar en bomberos. Nosotros cuando advertimos esto, lo hacemos por el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. claro, 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 es así. Entonces, todo comentario de que buscamos, no buscamos nada, además en el Nada, caso mío, a mi nada, edad, si me googlean van a ver la cantidad de cosas que me han ofrecido. claro, La verdad es que nosotros no lo hacemos por animosidad, lo hacemos porque al estudiar historia seguro. comparada, sabemos que el marxismo desde los años 60 ha sido el peor compañero de la cultura en Del Occidente. proyecto occidental de civilización. Por Y sin supuesto. duda, es el Por enemigo, no cabe supuesto. duda. Yo hace un año y pico escribí un artículo que se llama Educar para el fracaso. Escuchen, desde los 60 que los profesores marxistas les dicen a sus alumnos que tienen que destruir la sociedad en la que Claro, viven. claro, Ese claro. discurso, Sí. no hay nadie que tenga 2 neuronas que no se dé cuenta que está sembrando la destrucción del sistema republicano. Una ideología que te plantea la lucha de clases, las clases adversarias, enemigas, está fomentando el odio, está fomentando la división. Voy a traer un punto vinculado a eso de Slavoj Zizek, un teórico comunista, doctor en filosofía, que dice eso que tú decís. El comunismo, el marxismo no admite negociación de ideas, no admite, y lo que admiten es tirar abajo todo esto, tirar abajo la democracia representativa, la separación de poderes, las libertades individuales para crear un Estado socialista. Si no entienden eso, no están entendiendo nada. Gracias, Mercedes, como siempre, por todo No, esto. gracias para ti. Ojalá que haya gente que lea. Acá lo que falta es lectura, Sí, conocimiento. sí. Cualquiera, lo que pasó en la hinchada de Peñarol son unos burros que terminaron vitoreando a gente que asesinó y desmembró gente. No, Claro, eso no tiene nada que ver con el apoyo a familiares de los 32 desaparecidos. pues sí, Eso tiene que ver al apoyo de una sociedad violenta y relativista. Un abrazo totalmente. y que tengan buen fin de semana. Gracias, Mercedes, igual para vos, ¿eh? Cuídate, nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias. Mercedes Vigil conversando con nosotros en su columna de los viernes. Vamos a una pausa, nos queda un ratito más de programa, quédate ahí.